Amados hermanos de la Alianza Cristiana y Misionera, sede San Isidro Santa Cruz, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este día tan especial para nuestro país, para nuestra patria. Es el Día Nacional del Perú, 203 años de independencia, proclamada por José de San Martín, la independencia política que nuestro pueblo anhelaba desde esa oportunidad y por supuesto desde mucho antes. Pero nosotros que damos gracias a Dios por esta patria bendita que nos ha dado, sabemos todo lo que significa espiritualmente proclamar la libertad, ser libres, pero desde la enseñanza de la palabra del Señor. La verdadera libertad solo está en Jesucristo. Por eso como iglesia nosotros nos levantamos, damos gracias a Dios y le decimos: Señor, proclamamos la libertad de Jesucristo a todo nuestro país, a toda nuestra patria y hasta lo último de la tierra, como Él nos ha enseñado. Para comenzar este programa especial, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de poder agradecerte, alabarte por un nuevo día, por un nuevo aniversario que celebramos hoy, aniversario de la independencia de nuestra patria. Oramos por nuestro amado Perú, dándote gracias por tanta bendición que nos has dado en recursos naturales que deberían llegar a todos para poder solucionar las necesidades de nuestro pueblo. Oramos, tal como nos enseña tu palabra, por nuestras autoridades. Pero Señor, al inicio de este programa, de este servicio de adoración, donde será proclamada tu palabra también, queremos darte gracias, alabarte y bendecirte como iglesia. Gracias, Señor, te damos. Acompáñanos, Señor, dirígenos y bendícenos en todo este servicio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hay un himno muy especial, un himno fundacional del pueblo cristiano evangélico, y es ese maravilloso himno: cuán grande es Él y cuán grande es el Señor. Se refleja en su creación y en lo que Dios nos ha dado como país. Pero entonces vamos a cantarlo, pero en ritmo de marinera. ¿Qué les parece? Cuán grande es Él, en ritmo de marinera con la congregación. Adelante. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar de mi amado Perú, al escuchar el canto de las aves en la rica selva de caro manantial, mi corazón se entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón
entona la canción. Grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Un ratito, hermanos. Está saliendo muy lindo, pero ahora vamos a entrar a la última frase de este himno. Y dice que cuando el Señor nos llame a su presencia, a este lugar, al cielo de esplendor, le adoraremos cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Que lo vemos en los cielos y lo vemos en su creación tan maravillosa. Gloria sea a nuestro Dios. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gloria a Dios. Después de haber cantado Cuán grande es Él, en nuestro ritmo nacional, la marinera, vamos ahora a entonar el himno nacional del Perú, un himno muy especial que renueva el gran juramento de luchar por nuestra libertad, de luchar por la independencia de nuestro país, de hacerla respetar, pero también recordando que es una promesa, un juramento al Dios de Jacob, nuestro Señor. Adelante. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo. Que se libres, que se libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento. que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Seamos, siempre, y aunque lleguen sus luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó.
Bien, hermanos, ahora vamos a orar por misiones en nuestro país. Vamos a orar por nuestros misioneros, misioneros peruanos, misioneros de nuestra patria, que Dios ha levantado para llevar el Evangelio, no solamente a todo nuestro país, a los más alejados rincones, sino también hasta lo último de la tierra, donde se encuentran misioneros peruanos llevando el mensaje de salvación. Adelante. Gracias por este hermoso país que nos has regalado, por este país que tú bendices. Y queremos pedirte, Señor, que tú bendigas a cada uno de tus siervos que te están sirviendo dentro del Perú, Señor. Aquellos que están cerca de nosotros, pero aquellos que están también lejos. Te rogamos por aquellos que están en la selva, por aquellos que están en la sierra, en ciudades, en comunidades aisladas, aquellos que trabajan quizá con 2 o 3 hermanos o aquellos que tienen una iglesia grande. En cada circunstancia diferente, Señor, queremos pedirte que tú los bendigas, que tú los sostengas, que tú proveas para sus necesidades, Señor. Y sobre todo que ellos puedan tener siempre el denuedo de poder compartir, Señor, de mostrarse como tú eres, Señor, de forma genuina donde ellos están y en lo que están haciendo, Señor. Queremos rogarte, Señor, también por aquellos que están fuera del país, Señor, que en estas fiestas seguramente deben estar anhelando, Señor, poder estar acá o estar anhelando con sus familias, recordar. Te pedimos, Señor, que en este tiempo tú te encuentres con ellos también de una forma especial, Señor. Que a cada uno de ellos tú los puedas sorprender con esos detalles que solamente tú puedes hacer para sorprender a tus hijos, Señor, cuando están lejos, Señor. Quiero pedirte por cada uno de ellos, los que están en países limítrofes, pero también aquellos que están muy lejos de nosotros, Señor, donde quizá mucha gente ni siquiera sabe que son peruanos, Señor, y quizá no hay algo alrededor, pero sabemos que tú eres un Dios muy, muy misericordioso, lleno de detalles, lleno de gracia, y que en estas fiestas, Señor, ellos también puedan ser sorprendidos por muestras de tu amor, Señor, a través de otras personas, y que ellos puedan sentirse, Señor, que estamos también orando por ellos. Provee para sus necesidades, aquellos que están, Señor, con el presupuesto ajustado, aquellos que están enfermos, aquellos que quizás están sintiendo solos en este momento, Señor. Sé tú su roca firme, sé tú su fuerza, Señor, y que ellos puedan saber, Señor, de que estamos aquí orando por ellos. Bendice sus vidas y gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en este hermoso país. Te damos, Señor, a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora tendremos la lectura de la palabra del Señor y luego tendremos nuestro mensaje ya grabado previamente, un mensaje que el Señor nos da desde su palabra. Así que prestemos atención, dispongamos nuestro corazón para la lectura de la palabra y el mensaje también, que nace de su corazón para cada uno de nosotros. Bien, hermanos, vamos a proceder a la lectura de hoy. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. Dice la Escritura: Luego, Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Bendita sea la palabra del Señor. Con la exposición nuestro pastor Reinaldo Aragón. Bien, hermanos, vamos a entrar en nuestro penúltimo tema dentro de nuestro ciclo
de la verdadera espiritualidad cristiana. El tema de hoy es rasgos distintivos de la madurez espiritual. Y vamos a ver 3 temas. En primer lugar, la conciencia de pecado. En segundo lugar, vamos a ver el anhelo de Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver la adoración verdadera. Es un tema muy interesante y vital el poder comprender en qué consiste la madurez cristiana. ¿Cómo sabemos que somos maduros espiritualmente y no estamos, como dice la palabra, en las cosas sencillas, en la comida, digamos, como para niños, en vez de poder saborear vianda? ¿Cómo podemos decir nosotros o en qué situación, mira, yo ya tengo un poco de madurez en este camino que el Señor me ha trazado? Antes de entrar a la palabra, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que podemos abrir con libertad. En esta hora seguimos orando, Señor, por nuestro Perú, para que podamos también compartir con libertad en todo el país. Hace unos instantes, Señor, hemos estado orando por misiones, por los misioneros peruanos en otros lugares y por nuestros misioneros también que están dentro de nuestras fronteras. Gracias, Señor, porque podemos predicar esta palabra con libertad. No nos dejes, no nos abandones y que, Señor, también tus siervos que están en diversos lugares, Señor, batallando la batalla que tú has ganado en la cruz para nosotros, pero que debemos llevar, Señor, cada día, sea, Señor, sostenida por ti, fortalecida en ti, guiada por ti, Señor y Dios nuestro. Bendice, Señor, entonces, esta palabra que vamos a compartir y nuestra mente y nuestro corazón están listos para escuchar el mensaje que tú tienes para cada uno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Nuestro tema, como vimos hace unos instantes, es rasgos distintivos de la madurez espiritual. Estamos ya entonces en el tema número 12 que titula rasgos distintivos de la madurez espiritual. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una verdadera madurez espiritual y la que no es? Que vamos a llamar nosotros religiosidad. Una verdadera madurez espiritual versus la religiosidad. ¿Quién es el enemigo de una vida espiritual sana y con propósito, con fruto? La vida espiritual es una vida auténtica. Su principal enemigo es la religiosidad de apariencia, que aparenta, que trata por sus propios medios de un acercamiento a Dios. Pero es una religiosidad infructuosa, no produce cambios, no produce cambios. La espiritualidad cristiana, en cambio, es verdadera, es auténtica, es real, es honesta, es sincera, mientras que la religiosidad es solo apariencia, no tiene sustancia. Entonces vamos a ver que la verdadera madurez consiste en un acercamiento real al Señor y un dejar que el Señor obre en nuestras vidas, en contra de una creencia lamentablemente extendida y con la cual la gente se queda tranquilo con eso porque piensa que está cumpliendo, porque puede realizar una serie de actos religiosos, venir a la iglesia, cumplir, decir, ok, ya fui, ya me reuní con el hermano, lo escuché un rato al pastor, canté mis 2 canciones o 3 y ya, ok, lo dejo todo ahí y vuelvo a lo que soy realmente. El pecador religioso no es consciente de ser pecador.
esta tarde estaba conversando con un hermano y estábamos precisamente viendo estas cosas. Y entonces me decía, pero nosotros podemos hacer cosas buenas desde nuestro buen desear y desde nuestro buen querer y desde nuestro buen ánimo. Y yo le dije, de acuerdo a la palabra de Dios, que todos podemos hacer cosas buenas. Eso no nos hace buenos, porque podemos tener nuestros arranques de bondad y después de esos arranques de bondad, volver a ser lo que realmente somos. ¿Quién es alguien que desde la fe puede hacer obras con frutos para el Señor? Aquel que rinde su vida, en primer lugar reconociendo que tiene que rendirla. Cuando se habla de los frutos del Espíritu, se habla del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. No es de nosotros. No es porque seamos nosotros más buena gente que otros. Es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Aún estamos en esta lucha contra el pecado. David fue un hombre que cometió un pecado terrible y otros, pero su corazón, dice la palabra, que era un corazón como el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque era perfecto. Lo primero que hacía David al reconocer su situación era decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Soy pecador, lo reconozco. Entonces Dios podía obrar en él. Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque estaba en esa lucha y Dios lo usó grandemente. Tanto así que gran parte del Nuevo Testamento son sus cartas, con enseñanzas que nosotros ahora tenemos. Pero él era un hombre que reconocía su absoluta debilidad, su necesidad absoluta de Dios en él. Y él mismo decía, soy pecador. ¿Por qué? Porque lo principal, lo primordial, lo primero que uno debe aceptar al momento de acercarse al Señor es que no lo merecemos, que somos pecadores. Soy pecador, soy pecador. Y por la misericordia y la gracia de Dios estoy aquí. Por gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo también. Yo soy lo que soy solo por lo que Dios me ha dado. Y él era un hombre con mucho conocimiento, él era un erudito. No solamente del conocimiento griego, helénico, él era un gran pensador, había estudiado en la mejor universidad judía a los pies de Gamaliel y él se enorgullece. Fui educado a los pies del número 1 de los premios Nobel de mi época, aunque en esa época no había premios Nobel. Pero él dice, me he educado a los pies de lo mejor, he estado en lo mejor, yo soy estricto cumplidor de mi religión, soy religioso al 101%, pero nada de esto vale, porque lo que vale en mí es lo que Dios ha hecho en mí. Para mí el vivir es Cristo, Cristo es mi vida. Pero él entonces, al acercarse más al Señor, más pecador se sabe, más pecador se reconoce. Pero el religioso no lo sabe, no es consciente de ser pecador. Ahora, no es que no sabe, sino más bien no percibe la gravedad de su situación. La situación del hombre es grave, gravísima, es de muerte, pero no se da cuenta. En cambio, cuando un cristiano peca, cae, se tropieza, se va de cara,
mete la pata pero con todo el cuerpo, ¿qué dice? He pecado contra el cielo y contra ti, como le dice el hijo pródigo a su padre. No merezco de ser llamado tu hijo. Lo primero entonces que se sabe, que se reconoce, es que es pecador. Cuando un cristiano peca, se arrepiente, confiesa, busca a Dios, busca el perdón de Dios. Lo primero que uno siente puede ser remordimiento. Y si no termina en arrepentimiento, solo se queda con un mal sentir. Una vez estaba conversando con una persona en la oficina y me dice, me siento tan mal por lo que he hecho. Entonces hermano, vamos a orar la oración de arrepentimiento. Es que yo no tengo la culpa. O sea, yo he caído. No, fue la otra persona la que me metió cabe. Entonces yo, la verdad, que caí en sus redes. Y tu debilidad, o sea, nadie te obligó. Sí, pero yo fui víctima de las circunstancias. Entonces, había un problema en esta persona, en este hermano, porque no reconocía su situación de pecador. Mayor espiritualidad va a producir mayor conciencia de pecado en nuestra vida. Varias veces les he dicho y lo reitero, lo primero que uno recibe de Dios cuando Dios viene al encuentro nuestro es su amor. Lo primero que descubrimos de Cristo es cuánto nos ama el Señor, cuánto me ama. Y luego viene el sentir, soy pecador, no merezco este amor. Y entonces uno dice, necesito, Señor, que me perdones. Perdóname. Y entonces se produce lo que la palabra llama conversión, el nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No le dijo, mira, tienes que venir a la iglesia, ven a tal hora el curso, y ven a cantar y nos juntamos. No. ¿Sabes qué cosa? Eres pecador. Tienes que nacer de nuevo. No hay otra forma de que entres en el reino de Dios. Vamos a Lucas capítulo 18 en esta primera parte, viendo la conciencia de pecado. Y esta es una historia que la cuenta el mismo Señor, es una parábola. Jesús cuenta la siguiente historia y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 18 de 9 al 14. Jesús cuenta esta parábola a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás, ultra religiosos. Se creían lo máximo. Decían, yo soy más que acá todos los pastores, soy lo máximo. Lo que pasa es que nadie me ve. Entonces dice el Señor, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo. Ahora la palabra fariseo se utiliza para nombrar a los ultra religiosos que aparentan, pero no son lo que aparentan. Pero en esa época ser fariseo era como lo dice Pablo, yo soy fariseo. O sea, yo soy el estricto cumplimiento de mi religión. Yo soy lo máximo cumpliendo lo que Dios dice. Eso es cuando Él está contando que no debe ser así. Pero el Señor dice, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Me gusta esta palabra del Señor para hacer el contraste, ¿no? Uno era un fariseo, se creía lo máximo. Y el otro, el Señor dice, ese era un despreciable. Cobrador de impuestos, traidor, maloso, ladrón. Se quedaba con los impuestos, con parte de los impuestos que le sacaba a su propio pueblo. Qué horrible trabajo el de ser cobrador de impuestos. Pero el Señor llamó a un cobrador de impuestos. ¿Cómo se llamaba? Mateo. Él lo llamó.
Imagínense, estaban en una misma mesa Mateo, uno considerado traidor, y estaban otros que cometían acciones de violencia contra los romanos y de otras sectas que eran ultranacionalistas. ¿Cómo sería esa mesa? Ya vamos a entrar en eso en cualquier momento. Entonces dice, estaba el fariseo, el cobrador de impuestos, y el fariseo de pie, apartado de los demás, no se juntaba con la chusma, ¿no? No se juntaba con los pecadores, y él decía, tremenda esta gráfica que nos da el Señor, dice, te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, y miraba a algunos, pecadores, miraba a los otros, adúlteros, miraba a otros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. O sea, soy flor de religioso. En cambio, el versículo 13 dice, el cobrador de impuestos, el publicano, se quedó a la distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor. Tenía dolor en su corazón por lo que él sabía que estaba haciendo mal. Tenía dolor, su corazón estaba triste y decía, oh Dios, ten piedad de mí, ten compasión porque soy un pecador. El Señor les muestra estas 2 actitudes totalmente diferentes. Uno se creía lo máximo, se creía, y el otro se sabía pecador. Ni siquiera quería estar adelante en la iglesia. Se sentaba atrás, trataba de pasar desapercibido, porque sabía que era indigno de presentarse al Señor por lo que era. Pero el Señor les dice a sus discípulos, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. ¿Quiénes son los que serán exaltados en la presencia del Señor? Los que se humillan delante de Él. Estaba conversando con un hermano nuestro que ahora está por España, estaba compartiendo con el pastor Josías Espinosa, que me estaba contando, porque vamos a hacer una entrevista con él por el Zoom, que ya les voy a compartir, sobre un peruano que se jugó la vida durante la época de la Reforma Protestante. No se conoce mucho de él, pero fue un gran hombre. Hasta ahora su biblioteca está allí con las obras protestantes de la época en que había gran persecución. Él fue perseguido, lo querían matar porque él, ya vamos a contar su nombre, porque no se conoce mucho de él, pero fue un gran hombre de Dios. Y pensaba, han pasado como 400 años, 300 años, no, 500 años, ¿no?, de la Reforma Protestante. Y su nombre se recuerda como un gran hombre de Dios. Miren, hermano, fue un hombre que vivía a salto de mata, perseguido, pero ahora su nombre es vindicado por todo lo que hizo en favor del pueblo de Dios y de la obra. El que se humilla será exaltado, pero que el que se exalta falsamente será humillado. Dios acepta a los humildes, pero rechaza a los altivos. ¿Cómo dice el texto? El Señor atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Humildemente.
¿Cómo debe ser nuestra vida espiritual al momento de acercarnos al Señor? Señor, no debería estar aquí, pero por tu gracia estoy. Y tu gracia es absoluta y me da un gozo completo el saberme aceptado por ti. Miren la diferencia con Pedro. En Marcos 14, 66 al 72, ocurre un hecho terrible que el Señor había anunciado. Pedro negó a Jesús. Mientras estaba Pedro abajo en el patio, dice Marcos 14, 66, una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata, se quedó mirándolo y le dijo, tú eres uno de los que estaba con Jesús de Nazaret. Pero Pedro lo negó y dijo, no sé de qué hablas, ¿de qué estás hablando? Y salió afuera a la entrada y en ese instante cantó el gallo. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirles a los otros, no hay duda que este hombre es uno de ellos, pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y le dijeron, seguro que tú eres uno de ellos porque pareces y hablas como Galileo. Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento, no conozco a ese hombre del que hablan. Y estaba hablando de su maestro, a quien le dijo unos instantes antes, no me laves los pies. Tú no puedes hacer esto conmigo. El que le dijo, nunca te voy a dejar. El que le dijo, nunca te voy a negar. El versículo 72 dice, inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro se echó a llorar. Supo que le había fallado a su Señor. Y entonces reconoció su falta y lloró. Y luego, el poder de Dios en un corazón dispuesto hizo uno de los grandes apóstoles en la historia del cristianismo. Pedro, Cefas, el Señor le dijo, ahora te llamarás Pedro. Hermanos, una diferencia en el corazón. Ahora, entonces al saberse uno que de todo lo que uno recibe es de Dios, debe buscarlo, anhelar al Señor, en primer lugar sabiéndose pecador, pero sabiendo también que el deseo de nuestro corazón debe ser buscar el rostro de Dios. Uno de los grandes textos de esta situación está en Génesis capítulo 5, versículo 24. Es bien corto, pero tiene un significado tremendo. Es sobre Enoc. Enoc vivió 365 años, dice Génesis capítulo 5, versículo 23. Y 65 años, 24 dice, andando en íntima comunión con Dios. Enoc vivió más de 300 años. Y dice que andó en íntima comunión con Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Se lo llevó. Un día fueron a buscarlo a Enoc, abre la puerta. Enoc, es hora del desayuno. Enoc, ya está listo tu sanguchito. No era de chicharrón, porque los judíos no comían chicharrón. Pero le dijeron, ya está listo. Y cuando entraron no había nadie. En el original, en hebreo, dice, lo traspasó Dios. Se lo llevó. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Aquí se habla de una decisión de Enoc, porque no dice Dios vivió con Enoc, sino él vivió íntimamente con Dios, andó en íntima comunión con Dios. El deseo de su corazón de tener una íntima relación con Dios
¿Cómo está nuestro corazón? ¿Deseamos una íntima relación con Dios? El andar con Dios fue una decisión de Enoc, era su deseo. Otro de los grandes hombres de Dios que buscaban de todo corazón al Señor fue Moisés. En Éxodo capítulo 33, Moisés dice: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. ¿Recuerda? Estaba hablando Moisés con Dios. Y claro, él hablaba con Dios y parece que era todo pues audiblemente. Él estaba envuelto en la gloria de Dios, pero él quería más de Dios. ¿Queremos más de Dios? ¿Nos conformamos lo que ya tenemos o queremos más de Dios? Había un corito: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Antes lo cantábamos. Vamos a retomarlo, Carlitos, ahí. No lo canto yo, porque si no los hermanos se van a ir. Pero digamos que el deseo del corazón tiene que ganar nuestra vida. Este caso de Moisés es destacable, su deseo de relacionarse con Dios. ¿Y saben lo que le dice Dios? Me vas a ver, pero solo la parte trasera de mi presencia. Porque si no te vas a morir. Yo voy a pasar, métete es toda una historia. Entonces Dios se acomoda al deseo del corazón de Moisés para poder verlo. ¿Quieres más de Dios? Dios no te va a decir no, pero tú le tienes que decir. En Filipenses capítulo 3, versículo 8, tenemos otro testimonio, el de Pablo, de Tarso. Y él dice: antes yo creía que algunas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho en mí. Así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo, he desechado lo demás y lo considero basura con tal de ganarlo a Él. ¿Qué tal corazón? Lo he perdido todo. Y ustedes saben que después Pablo andaba a salto de mata. Y sus escritos más hermosos acerca de amor y dependencia de Dios los escribe desde la cárcel. Las mazmorras romanas no eran lugares bonitos, aunque él también estuvo en prisión domiciliaria en algún tiempo. Pero las mazmorras romanas, los romanos no pintaban sus cárceles para que todos pudieran estar bien. Y desde ahí él escribe: ¿qué me podrá separar del amor de Cristo? Tremendo. Su deseo. No me importa nada en esta vida. Para mí mi vida es Cristo. Todo lo demás no sirve, es basura para mí. Todos sus logros, todo lo que había logrado juntar tal vez en su vida. Porque él dice: sé tener abundancia y sé tener necesidad. Así que él había tenido abundancia, pero lo dejó todo cuando el Señor lo llamó. Porque el Señor, cuando llama para el servicio completo, dice: deja todo lo que estás haciendo. Y por eso recordamos a nuestros misioneros: sal de tu tierra y ve a la tierra que te voy a mostrar para que prediques el Evangelio. Vamos con nuestro tercer punto y con esto vamos terminando. Entonces, hermanos, en primer lugar la renuncia, en segundo lugar el anhelo de Dios. ¿Pero para qué? ¿Para qué entonces nos acercamos al Señor? Algunos vienen al Señor para lograr cosas de Él. Yo quiero esto de ti, yo quiero lo otro, y yo quiero tener éxito en la vida, y yo quiero así, y yo quiero asá. Eso es un grave error, hermanos. Vamos a tener paz como nadie la puede dar. Vamos a saber del amor de Dios como nadie lo puede dar. La presencia de Dios va a estar en nuestro corazón
como nadie la puede dar. Pero la verdadera espiritualidad es buscar sinceramente a Dios para adorarle. La razón de nuestra vida es adorarle. No solo cantarle. Cantar es alabanza. Adorar es vida. Una vida de adoración. Por supuesto que vamos a cantar. Y el pueblo del Señor canta hasta con lágrimas. En las peores de las situaciones, cantamos al Señor. ¿Cuántos han cantado en medio del dolor y de la tristeza y de la ausencia y sabiendo que todo está oscuro como una noche sin luna? Pero sabemos que allí está el Señor. Entonces la adoración es reconocerle como supremo. En Juan 4:23, el Señor mismo dice, pero se acerca el tiempo, y dice, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. ¿Adorarle como uno quiere? No, hay que adorarle en espíritu y en verdad. En la verdad de la palabra, como una obra del Espíritu en nuestras vidas que hace anhelarle para adorarle. Solo Jesucristo es digno de ser adorado, pero Dios requiere verdaderos adoradores. Buscar al Señor, reconocer nuestra situación para adorarle. El Salmo 96 dice en el versículo 7, y vamos a leer hasta el 9. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Dios es el único digno de ser alabado. Y entonces un corazón que se rinde a él debe expresar esa alabanza y esa adoración. Si Cristo realmente ha tocado nuestras vidas, va a producir ese cambio que todos necesitamos. Un cambio para vivir para Él. Para vivir para Él. En Primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 11, dice Pedro, ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Dice, Dios te ha dado, dale. Y todo es para Jesucristo. Y eso es adoración para Él. Adoración, porque solo a Él es la adoración y la gloria. En la presencia del Señor, cuenta Apocalipsis, que están seres vivientes y los ángeles adorando constantemente a Dios, sin parar, día y noche. Santo eres, Señor, solo tú eres digno de alabanza. Nadie es como tú. Y una y otra vez. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que recibe el Señor en su grandeza y en su poder. No hay otra forma de estar en su presencia, sino constantemente adorándole. Por eso Él envió a Jesucristo, para que toque nuestro corazón y vivamos para Él. Y por eso le adoramos. Somos un pueblo llamado para adorarle en lo que Dios te llame. ¿Eres profesional? Sirve al Señor en tu profesión. ¿Eres trabajador? Trabaja y honra y sirve a Dios. ¿Te ha llamado al Señor al ministerio? Sírvele al Señor, temblando. Porque servir al Señor, como dice acá, hermanos, temed delante de Él toda la tierra. Porque no somos dignos. Pero el Señor nos da de su gracia para hacerlo. Entonces, para terminar, la verdadera espiritualidad
Y el rasgo distintivo de la madurez espiritual es rendir nuestra vida al Señor para alabarle, bendecir su nombre, exaltarlo con nuestros actos y con la predicación de este evangelio que libera, que trae libertad. Estamos a pocas horas de proclamar la libertad o de recordar la proclamación de nuestra libertad política, que tampoco la hemos logrado, pero es el deseo de los libertadores hacerlo, como ha sucedido en diversas partes de América Latina. 28 también hay elecciones en un país querido. Pero hermanos, ¿habrá verdadera libertad? No hay verdadera libertad sin Cristo, porque no hay libertad sin verdad. Y Jesucristo es la verdad. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Somos libres? En Cristo, seámoslo siempre. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a pedir al Señor que obre en nuestro corazón para que podamos tener esa madurez espiritual que es necesaria en este tiempo de tanta necesidad. ¿Realmente amas al Señor? Muéstrale tu amor con tu servicio. ¿Realmente buscas su rostro? Busca su rostro para poder transmitir a otros lo que el Señor puede hacer en sus vidas, como lo ha hecho en la tuya. ¿Quieres adorar al Señor? Ríndete completamente a Él. Reconoce su grandeza. Teme a Dios y Él hará grandes cosas contigo, porque así lo ha prometido. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis hermanos. Recompón nuestros corazones. Reconfórtanos, Señor. Queremos dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno para ti. Señor, queremos ofrecerte nuestras vidas. Señor, como dice tu palabra, el sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Aquí están nuestras vidas, Señor. Recíbelas, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Bien, como dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia.
hay plenitud de gozo en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Hermanos, damos gracias a Dios por nuestro país. Damos gracias a Dios por la patria que Él nos ha dado. Pero sabemos también que es responsabilidad nuestra y la necesidad de obedecer el mandamiento del Señor de predicar el Evangelio, no solamente hasta lo último de la tierra, sino sobre todo hasta lo último de nuestro país. Vamos a orar para finalizar este servicio de adoración en este día especial de la patria. Señor, gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias porque tu palabra siempre es fresca, siempre es de bendición para cada uno de nosotros. Pero en esta hora también, Señor, oramos por nuestro amado Perú. Tal como nos enseña tu palabra, oramos por sus autoridades. Oramos, Señor, por todos aquellos que tienen responsabilidad. La presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, los congresistas, los miembros del Poder Judicial y de las instituciones tutelares de la patria, pero también por cada ciudadano peruano, para que tú, Señor, que bendices a nuestro país con muchos recursos, lo bendigas también, Señor, dándonos la libertad espiritual que está escrita en tu palabra, cuando le dijiste, Señor, a tus discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad les traerá verdadera libertad. Porque no hay libertad sin verdad, y la verdad es Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso, Padre amado, Señor, como iglesia, renovamos nuestro compromiso, renovamos, Señor, nuestra obediencia a ti para predicar este evangelio hasta lo último de la tierra y hasta lo último de nuestro amado Perú. Bendice a nuestra patria, a cada uno de los peruanos, Señor, en medio de tanta dificultad, corrupción, aumento de violencia, destrucción de hogares, Señor, las presiones
de ideologías extrañas y contrarias a tu palabra, Señor. La muerte, Padre Santo, todos los riesgos, Señor, que hay para la familia, los ataques, Señor, a la familia, a los niños. Oh bendito Padre Celestial, ten misericordia. Y que tengamos, Señor, autoridades que respondan a los desafíos de este tiempo. Oramos por ellos, Señor, para que tengan un encuentro contigo. Oramos, Padre Santo, para que Perú tenga su encuentro con Dios. Gracias, Señor, por estar con nosotros siempre. Bendice al Perú. Amados hermanos, gracias por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga grandemente y felices fiestas patrias. Que Dios bendiga al Perú. Listo, hermanos. Nos vamos fortalecidos con la palabra y agradecidos por este tiempo que hemos compartido juntos. Somos pueblo de Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar, tiempo de acudir, hoy es tiempo. Tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar, hoy es tiempo. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar, tiempo de acudir, hoy es tiempo. Tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar, hoy es tiempo. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo.